para el que siempre supo que había algo más, para el que ha tocado cada puerta que el sistema espiritual le señaló y ha encontrado al otro lado, no una verdad, sino un producto, para el que ha repetido las afirmaciones, construido los tableros de visión, asistido a los retiros, comprado los cursos y que, sin embargo, en las noches más honestas, sabe que algo esencial sigue sin ser respondido. Este libro es para ti, no porque vaya a darte algo nuevo, sino porque va a devolverte algo que te fue quitado antes de que pudieras recordar que lo tenías. Lo que encontrarás aquí no es conocimiento acumulable, no es información que se suma a lo que ya sabes. Es más parecido a la acción de retirar capas, como cuando limpias un espejo que ha estado cubierto durante tanto tiempo que ya nadie recuerda que había un espejo ahí. Lo que está debajo no necesita ser fabricado, solo necesita ser descubierto. Y esa diferencia entre fabricar y descubrir, entre adquirir y recordar, es la diferencia que este libro intentará, desde la primera línea hasta la última, hacer absolutamente irrevocable en tu comprensión. No habrá promesas de resultados en tiempos específicos. No habrá fórmulas que funcionen si las repites suficientes veces. No habrá gurús señalados como autoridades que debes seguir. Lo que habrá es algo más difícil y más valioso que todo eso. La verdad sin anestesia sobre lo que eres, sobre lo que te ocultaron y sobre lo que es posible cuando una conciencia decide dejar de fingir que no lo sabe. El camino no es un ascenso porque nunca hubo una caída real. Es un retorno a la percepción de lo que siempre fue verdadero. Y ese retorno comienza inevitablemente con la disposición a cuestionar el relato que te fue entregado antes de que tuvieras la madurez para examinarlo. Este es el umbral. Lo que sigue es el mapa para cruzarlo. Si algo se movió, porque sé que lo hará, y te levantas de esa silla viendo la vida con otros ojos, invítame a un café en el botón de unirse. Allí seguimos profundizando en esto que acabas de ver. Gracias por inspirarnos a hacer más y mejor contenido. Capítulo 1. La memoria suprimida de una herencia robada. Nadie te dijo esto, y si alguien intentó decírtelo, lo más probable es que el sistema que rodeaba se encargara de que no lo escucharas con claridad suficiente como para que cambiara algo real en ti. Así que comencemos aquí, desde este punto exacto, sin preámbulo y sin piedad. El ser humano no es un mendigo cósmico en un universo indiferente. Nunca lo fue. Lo que ha vivido durante milenios no es su condición natural, sino el resultado de un relato construido con una precisión inquietante para producir exactamente eso. Un ser que no se reconoce, que busca afuera lo que lleva adentro y que necesita intermediarios para acceder a lo que le pertenece, por constitución. Piensa en esto un momento. Cada civilización que ha existido sobre este planeta ha producido simultáneamente dos cosas que parecen contradictorias, pero que en realidad son complementarias desde la perspectiva del control. Por un lado, una documentación extraordinaria sobre la naturaleza divina del ser humano. Por el otro, una maquinaria igualmente extraordinaria para suprimir esa misma comprensión. No es coincidencia, es sistema. Los Vedas, textos de más de 3000 años de antigüedad, contienen en su núcleo una afirmación que la tradición oficial ha repetido como poesía, pero que los iniciados siempre supieron que era física. Tat tam asi, tú eres eso. No dice, tú serás eso si te portas bien, ni tú podrías llegar a ser eso si sigues el camino correcto. Dice, tú eres eso, tiempo presente, condición actual. No una aspiración, sino una descripción. Y ese eso al que se refiere no es una divinidad vaga y amorfa. Es la totalidad del campo consciente que da origen a toda la existencia. La misma inteligencia que organiza las galaxias, que sostiene el patrón de cada cristal de nieve, que hace latir tu corazón sin que tú tengas que pedírselo. El corpus hermeticum afirma con una claridad que solo es incómoda para quienes tienen interés en que sea incómoda, que el ser humano es el único ser en la creación que participa simultáneamente de lo mortal y lo inmortal, de lo material y lo espiritual.
de lo temporal y lo eterno, no como privilegio especial, sino como estructura constitutiva. Esa imagen no es decorativa, es funcional. Significa que la capacidad creadora de la inteligencia cósmica no quedó reservada exclusivamente en un plano inalcanzable. Se distribuyó, se encarnó, se puso en manos de un ser que camina sobre la tierra y que en la gran mayoría de los casos no tiene la menor idea de lo que lleva consigo. El dispositivo de control más eficiente no es el que te prohíbe el conocimiento. Es el que te convence de que buscarlo es en sí mismo una transgresión. Y así, el hombre que ya era Dios fue convencido de que pensar lo contrario era el mayor de los pecados. El camino de regreso no es un ascenso, es un despertar, y comienza con la disposición a cuestionar el relato. Capítulo 2. La invención del pecado original y la jaula de la dualidad. Hubo un momento en la historia de la conciencia humana en que no existía la experiencia de ser un yo separado del resto de la existencia, no como estado mítico e inalcanzable, sino como condición original. La separación no es la naturaleza del ser humano, es una producción. Y como toda producción, tiene un mecanismo, una historia y beneficiarios que prefieren que no la conozcas. Para entender lo que se perdió, hay que poder imaginar lo que había antes de que se perdiera. El Tao Te Ching comienza con una afirmación, que parece una paradoja y que en realidad es la descripción más precisa que se ha hecho jamás de la naturaleza de la realidad última. El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Lo que Lao Tse está diciendo es que existe un nivel de la realidad que precede a toda distinción, a toda dualidad. En el momento en que ese nivel recibe un nombre, en el momento en que la conciencia empieza a distinguir esto de aquello, yo de tú, el proceso de fragmentación ha comenzado. El nombre no describe la separación, la produce. Considera la historia del Génesis no como relato religioso, sino como documento antropológico que codifica una verdad sobre la psicología de la conciencia. En el jardín, antes de la llamada caída, no hay experiencia de desnudez, no hay vergüenza, no hay distinción entre el ser humano y su entorno. La unidad es el estado base. Luego viene el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que ese fruto produce no es inmoralidad, es dualidad. El bien y el mal no son categorías morales en este contexto, son el prototipo de toda distinción. Son el momento en que la conciencia se vuelve capaz de decir, esto es diferente de aquello, yo soy diferente de Dios. En ese momento, la unidad original se fragmenta en la experiencia de la separación. Los gnósticos entendían esto de manera profunda. Para ellos, la caída fue el momento en que la chispa divina comenzó a experimentarse como exiliada. Llamaban pleroma a la plenitud original y kenoma al vacío de quien se cree separado de su fuente y experimenta una carencia que ninguna adquisición puede llenar. Este es el punto que la industria espiritual comercial ha convertido en un negocio extraordinariamente rentable. Un ser humano que se siente separado de la fuente de todo bien es un consumidor perfecto. ¿Seguirá comprando cualquier cosa que prometa llenar ese vacío? ¿Seguirá asistiendo a cualquier retiro que prometa reconectarlo con lo que nunca perdió? El budismo añade a esto una metodología precisa. Siddhartha Gautama comprendió bajo el árbol Bodhi que el yo separado era una ilusión. Lo que se llama iluminación no es la adquisición de un estado superior, es el reconocimiento de que el yo que creía estar separado nunca tuvo la sustancia que le atribuíamos. La física cuántica del siglo XX llegó por el camino más árido y riguroso a una conclusión similar. El experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas, cuando no son observadas, no tienen una posición definida. Existen en un estado de superposición. La separación que vemos en el mundo físico es una propiedad que emerge de la escala en que operamos, no una característica fundamental de la realidad. La redención en este marco no es un proceso moral,
es un proceso perceptual. Es el reconocimiento de que el exilio fue siempre un sueño, nunca una realidad. Capítulo 3. El Salmo que lo cambia todo y el poder olvidado. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, se registra una confrontación explosiva. Los líderes religiosos toman piedras para lapidar a Jesús porque, siendo hombre, se hace Dios. Y él responde con una cita que desmonta por completo su argumento. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Está citando el Salmo 82, versículo 6. Y lo que esa cita implica es extraordinario. El término hebreo utilizado es Elohim, una forma plural. Los intérpretes tradicionales lo explican como un plural de majestad, pero esa explicación no puede dar cuenta de todos los contextos. En el Salmo 82, Elohim se refiere claramente a una asamblea de seres llamados a una función específica, administrar el mundo con justicia. La implicación es radical. La función divina, la capacidad de organizar, dar forma a la realidad, no es un monopolio de una entidad única y distante. Es una función distribuida que, según el mismo texto, que los sistemas de poder usaron para controlarte, te pertenece. La tradición cabalística desarrolló sobre esta base una cosmología de extraordinaria elaboración. En el Sefer Yetzirah se describe la creación mediante 32 sendas de sabiduría y 10 sefirot. El ser humano, según el Zohar, no es una criatura que existe dentro de este sistema, es una representación en miniatura del sistema completo. El ser humano es Tselem Elohim, imagen de Dios, no como honorífico decorativo, sino como descripción funcional. Contiene en sí mismo las mismas 10 sefirot que constituyen la estructura de toda la realidad, lo que la física moderna llama un sistema fractal, donde el patrón del todo se repite en cada parte. La Cábala lo describió hace más de 2000 años como la relación fundamental entre el microcosmos humano y el macrocosmos divino. Ahora, considéralo, que significa que este conocimiento haya sido borrado de la memoria colectiva. El Concilio de Nicea en el año 325 no fue solo una reunión teológica. Fue una operación política donde se decidió qué versiones del cristianismo serían oficiales y cuáles serían declaradas herejías. Los textos que describían al ser humano como poseedor inherente de poder divino directo tendían a terminar en las hogueras. Los textos que describían al ser humano como necesitado de salvación externa administrada por una jerarquía tendían a sobrevivir. El Evangelio de Felipe, encontrado en Nag Hammadi, contiene una frase que no aparece en ningún evangelio canónico. La ignorancia es la madre de todos los males. Aquello que no conoces te esclaviza. Aquello que conoces te libera. El conocimiento gnóstico por excelencia, la gnosis, es el reconocimiento directo de que la chispa divina habita en tu interior. El versículo del Salmo 82 no es un consuelo religioso ni una afirmación poética. Es el testimonio de algo que fue enterrado bajo capas de relatos diseñados para mantenerte buscando afuera lo que llevas adentro. La pregunta que queda es urgente. ¿Qué cambia en tu vida cuando dejas de pedirle permiso a los sistemas para hacer lo que siempre has sido? Capítulo 4. El verbo que crea mundos y la tecnología del lenguaje. Antes de que existieran los alfabetos, antes de que las civilizaciones trazaran sus primeras ciudades, había algo que no necesitaba ser preservado porque era el sustrato de todo: la vibración, el sonido primordial. No el sonido como perturbación en el aire, sino la vibración como principio organizador de la realidad misma. El Evangelio de Juan comienza con una afirmación que 2000 años de interpretación teológica han reducido a un enunciado teológico. En el principio era el verbo. Pero la palabra original en griego es logos. Para Heráclito, el logos era el principio racional que organiza el cosmos, la ley que subyace a todos los cambios. Juan está diciendo que esa inteligencia estructurante es la condición de posibilidad del universo.
es lo primero. Ahora lleva esta idea al físico. Suizo Hans Jenny y su investigación sobre la cimática. Cuando Jenny hacía vibrar una placa de metal cubierta de arena con diferentes frecuencias de sonido, la arena se organizaba en patrones geométricos de una precisión y belleza asombrosas. Frecuencias distintas producían patrones distintos. Cuando el sonido cesaba, el patrón se disolvía. Jenny estaba observando la demostración física de algo que los textos antiguos habían descrito como metáfora. El sonido da forma a la materia. La vibración organiza lo que sin ella permanecería como potencial informe. En Egipto, el principio divino del poder creador del lenguaje se llamaba Heka. Los textos de las pirámides describen cómo el Dios creador concibió el mundo en su corazón y luego lo pronunció. El pensamiento era la concepción, la palabra era la manifestación. La tradición védica sostiene que el sánscrito no fue inventado, sino escuchado en estados profundos de meditación. Cada sílaba, cada mantra, tiene una frecuencia específica que activa resonancias en el cuerpo del que habla y en el campo de la realidad que lo rodea. El OM no es un símbolo decorativo, es descrito como el sonido que precede a todos los sonidos, la vibración de la que emerge todo lo que existe. La Cábala describe las 22 letras del alfabeto hebreo como los instrumentos mediante los cuales Dios creó el mundo. No es una metáfora, es una instrucción. Si las letras son las estructuras vibracionales fundamentales de la realidad, quien aprende a trabajar con ellas está operando con los mecanismos de la creación misma. Ahora bien, el ser humano moderno habla sin saber qué está creando. Cuando dices no puedo, estás dando una instrucción. Cuando dices esto siempre me pasa, estás programando una expectativa que el campo de tu realidad tomará como especificación de diseño. No estamos hablando de pensamiento positivo como técnica superficial. Estamos hablando de la naturaleza del lenguaje como fuerza configuradora de la realidad. El campo que responde a tu vibración lingüística no tiene una función que filtre los decretos involuntarios. Responde a todo con la misma precisión y obediencia. El verbo que crea mundos no quedó reservado para ningún ser sobrehumano. Está en tu boca. Ha estado siempre. La pregunta es si lo estás usando conscientemente o si Él te está usando a ti. Capítulo 5. La convergencia de los sabios y el regreso a la unidad. Imagina que 5 exploradores salen de 5 continentes distintos, sin conocerse entre sí, sin ningún medio de comunicación. Cada uno sigue su propio camino durante décadas y cuando finalmente comparten lo que encontraron, la descripción del lugar al que llegaron es estructuralmente idéntica. La conclusión racional es que el lugar existe y es real. Esto es exactamente lo que ocurrió con el conocimiento más profundo que la humanidad ha producido sobre su propia naturaleza, en tradiciones que no tuvieron contacto entre sí. En épocas distintas de la historia, el mismo núcleo de comprensión emergió, porque estaban mirando la misma realidad, desde ángulos distintos. En el Egipto de hace 4000 años, la tabla de esmeralda articulaba el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. El microcosmos y el macrocosmos comparten un patrón fundamental. A miles de kilómetros de distancia, en las orillas del Ganges, el Chandogya Upanishad usaba el ejemplo de la sal disuelta en el agua para enseñar la misma verdad. Tat Tam Asi, eso eres tú. La esencia que impregna todo, que está en todas partes y en ninguna en particular, eso eres tú. En China, Lao Tse observaba el agua que fluye sin resistencia y que, sin embargo, erosiona la roca más dura. Describía una cualidad del Tao que es la misma que el hermetismo describía con la correspondencia de los planos. La fuente de todo poder no está en la resistencia, sino en la alineación con la corriente fundamental de la existencia. El budismo añadió a esta convergencia una metodología sistemática para experimentar directamente lo que las otras tradiciones describían conceptualmente. La meditación no es una técnica de relajación,
es una tecnología de investigación de la naturaleza de la mente. Y lo que esa investigación produce es la experiencia directa de la disolución del yo separado. No el vacío, sino la plenitud que ha dejado de ser obstruida por la contracción del yo. Los gnósticos del siglo II usaban un lenguaje diferente: pleroma, kenoma, demiurgo. Pero la estructura que describían era la misma. Existe un nivel de realidad que es plenitud completa, y la condición del ser humano ordinario es la de alguien que ha perdido el contacto con ese nivel. El camino no es la acumulación de méritos, sino la gnosis, el conocimiento directo de la propia naturaleza. La neurociencia contemporánea, con Andrew Newberg a la cabeza, ha documentado que en los estados de meditación profunda, la actividad en el área de orientación del lóbulo parietal, encargada de mantener la sensación de ser un yo separado situado en un espacio específico, cae dramáticamente. El yo que experimenta estar separado no es la naturaleza fundamental de la conciencia, es una función neurológica que puede ser modulada. Si tradiciones que nunca se comunicaron entre sí llegaron al mismo punto fundamental, entonces ese punto no es una creencia que requiere fe. Es un destino que puede ser alcanzado, porque otros dejaron mapas en idiomas distintos que apuntan todos en la misma dirección. Y la pregunta final es si vas a seguir mirando los mapas como si fueran el territorio, o si vas a tener el valor de ponerte en movimiento. El río no regresa al océano. El río era siempre el océano, fluyendo a través de una forma particular que tiene un principio y un fin, pero que en ningún momento del viaje dejó de ser agua. El fin del viaje no es la adquisición de algo que le faltaba, es el reconocimiento de lo que siempre fue, expresándose de maneras distintas en distintos momentos. Este libro llegó hasta aquí, y si hizo su trabajo, no termina con la sensación de haber aprendido algo nuevo, termina con la sensación extraña y al mismo tiempo completamente familiar de haber recordado algo que ya sabías. Esa sensación es el índice de que lo que se transmitió no fue información, fue reconocimiento. Pero hay una trampa en este punto, y es una trampa en la que la gran mayoría de quienes llegan hasta aquí caen. La trampa es tomar lo que has comprendido y convertirlo en una nueva historia sobre ti mismo. Reemplazar la narrativa de la pequeñez por la narrativa de la grandeza espiritual. Si haces esto, si sustituyes un yo por otro yo, habrás perdido exactamente lo que este libro intentó transmitir, porque el yo espiritual que se cree despierto es tan ilusorio como el yo ordinario, que se creía pequeño. Lo que el gnosticismo llamaba gnosis, lo que el Vedanta llamaba jnana, no es una nueva identidad. Es la transparencia de todas las identidades. Es la comprensión directa de que lo que observa los pensamientos no es un pensamiento, de que lo que percibe las emociones no es una emoción. Eso que observa es el campo, es la apertura, es lo que permanece cuando todo lo demás se disuelve. La paradoja del despertar es que el ser que despierta descubre que siempre estuvo despierto. Lo que cambia no son las circunstancias externas, sino la relación con todo lo que experimentas. El iniciado que salía del templo de Eleusis no había pasado por una experiencia agradable. Había pasado por algo que describían con los mismos términos que la muerte, y precisamente por eso era más libre. El regreso, que nunca fue un viaje, termina entonces no con una respuesta, sino con una disposición, la orientación de alguien que ya no busca afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. Esa conciencia no fue producida por este libro. Este libro solo la señaló. Estaba aquí antes de que comenzaras a leer, y estará aquí cuando hayas olvidado cada palabra. En el espacio entre cada pensamiento, si eres suficientemente quieto, puedes sentirla, no como algo distante, sino como lo más cercano que existe. Como lo que siempre has sido, mirando hacia afuera a través de tus ojos, esperando pacientemente que lo reconozcas.